Hola a todos, en este video les vamos a explicar cómo Stalin llegó al poder y cómo se conservó en él. Iniciamos con esta pregunta: ¿quién es Stalin? Stalin era el secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Fue político y dictador soviético entre 1922 y 1952. Y también presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 a 1953. Antes de continuar debemos de saber cómo fue que llegó al poder. Y para esto debemos de conocer a Trotsky, quien también era candidato para el Partido Comunista de la Unión Soviética en esa fecha. León Trotsky era un político revolucionario ruso que murió el 21 de agosto de 1940 a manos de una agresión de Jaime Ramón Mercader del Río en México. Esto llegó a que Stalin solamente pensara en tener el poder y de esta manera maniobrar en la política del país para hacer exiliar a Trotsky en 1929 y a paso seguido mandándolo a asesinar en 1940 por manos de un agente de la NKVD, Jaime Ramón Mercader del Río. Lenin, el líder revolucionario ruso, confirmó en una carta antes de su muerte la preferencia a Trotsky, ya que él mismo consideraba muy cruel a Stalin. Tras la muerte de Lenin se dieron pugnas por la sucesión de la cúpula del partido. Los protagonistas de esta disputa eran León Trotsky y Stalin. El candidato más apoyado en el Partido Comunista era Trotsky, ya que ellos consideraban que Trotsky era el brazo derecho de Lenin. Lenin advirtió en un testamento antes de su muerte remover al secretario, que en este caso era Stalin. Pero poco tiempo de que este documento saliera a la luz, Stalin lo ocultó y de este paso asesinando a Trotsky, y con la muerte de Lenin fue su llegada al poder, tomando Rusia una nueva etapa en su historia. Características de la dictadura: una economía planificada por el Estado por medio de los planes quinquenales, conquistas sociales en las que se destacaban la sanidad universal, gratuita y el sistema educativo, entre otros. Fue el establecimiento del régimen de terror, es decir, un Estado policial, el cual le dio lugar a los gulags en uno de los episodios más oscuros del siglo XX, en el que se calcula que sufrieron entre 5 y 10 millones de personas. ¿Cómo llega Stalin al poder? Tras la muerte de Lenin en 1924, estalló en el centro del partido Bolchevique la lucha por la sucesión encargada por Stalin y Trotsky, los cuales mantienen planteamientos ideológicos diferentes. Uno de estos es la revolución en un solo país, propuesta por Stalin, que está tratada sobre consolidar la revolución en Rusia mientras esperaban que estallase en otros lugares. Por su parte, Trotsky planteaba la revolución permanente. Esta quería decir que abogaba por mantener la acción revolucionaria en todo el mundo como condiciones indispensables para la base de una Unión Soviética. Su triunfo fue definitivo cuando el 20 de enero de 1929 expulsan a Trotsky de la URSS. En este periodo de tiempo, Stalin había logrado un poder hasta una dictadura de carácter personal, en la que fue poniendo poco a poco sus aliados en los puestos más importantes del gobierno. Stalin llevó a Rusia a ser una potencia mundial durante la década de los 30, a través de la industrialización y la colectivización que realizó con los planes quinquenales, la alfabetización de la población, la mejora de la sanidad y las vías de comunicación. A pesar de haber practicado acciones cuestionables, tuvo logros adjudicables a él y a su partido que le ayudaron a obtener el apoyo de Rusia. Stalin era un hombre admirado que solo mostraba a los demás sus logros y los hacía ver de una manera mayor de lo que era, pero controló a las personas de tal manera que se creara una atmósfera de terror en la cual la libre expresión estaba prohibida, o cualquier intento o muestra de oposición al dictador llevaría a la muerte. Controló los medios de comunicación y el arte, en donde decidió no solo sobre su contenido, sino también sobre su prohibición, censura y cierre del mismo. Personas consideradas como peligro por Stalin para su estabilidad política eran obligadas a emitir confesiones falsas y culparse por acciones no cometidas, para luego ser condenados por ellos, o también eran víctimas de las depuraciones o purgas, que consistían en ejecuciones o deportaciones hacia los gulags. Estas depuraciones también fueron realizadas en el extranjero. Todo el poder de la URSS radicó en el poder del Partido Comunista, que estaba organizado jerárquicamente por Stalin como el secretario general, Politburó en la oficina política y el comité central, de tal manera de ser visto como su único líder, a ser obedecida y reverenciada como si de un dios se tratase. Después de la muerte de Lenin, Stalin tomó su lugar, lo que dio lugar a una larga etapa llamada stalinismo, en donde Stalin impuso un gobierno que se mantuvo a través de una serie de mecanismos para evitar la rebelión de sus opositores. El stalinismo fue una ideología y práctica política. Este gobierno fue de carácter dictatorial y gobernó la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, entre los años de 1924 y 1953. El stalinismo gobernó sin respetar ninguna clase de normas, tomando el control del poder legislativo, judicial y ejecutivo, convirtiéndose en una dictadura totalitaria. El gobierno se adueñó de la industria pesada, las tierras, las propiedades privadas, los bancos y los servicios fueron de índole público, con el objetivo de fortalecer la URSS y transformarla en una potencia mundial.